Y aquí tenemos el ejemplo. Un líder que implementa plataformas digitales para mejorar la enseñanza y la comunicación entre docentes y estudiantes. Aquí están plataformas digitales para muchos. Podemos decir, es que lo que tiene que ver con tecnología, viera que me cuesta. Yo prefiero siempre mi cuadernito y mi lápiz, que yo trabajo mejor así. Pero aquí está, como facilita el cambio, entonces hace ver para que los docentes también se motiven y se emocionen en decir, ok, esto nos va a funcionar. Los estudiantes también, porque desde que el docente lo aprende, obviamente ahí ya entró al estudiante, porque así va la cadena, ¿verdad? Entre docentes y estudiantes. Bien, aquí en este diplomado, pues claro, ¿cómo lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo de forma presencial, estamos utilizando la tecnología, estamos utilizando plataformas y así es como se está llegando entonces toda esta información de diferentes facilitadores para que lleguen a la casa de ustedes. Ustedes que se han motivado a aprender, obviamente, a salirse de esa zona de confort y de decir, aquí me quedo porque esto sí se hace. Los que han salido de eso, obviamente ustedes están aquí por eso, ¿verdad? Porque ya no quieren seguir con lo mismo y aprender más y más y más. Y sí, puede que para muchas se les haga difícil eso, de que estar subiendo las tareas a una plataforma, no le estoy entendiendo, me está costando, pero ahí están, aprendiendo, aprendiendo de la falla y el error. Y no pasa nada, la cuestión es que después al finalizar, ¿cómo se van a sentir? Motivadas, obviamente, que les costaba algo, pero ya lo fueron aprendiendo. ¿Qué más hace un buen líder? Pues fomenta un clima escolar. ¿Cómo este clima escolar? Positivo, positivo, promueve el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo, ¿verdad? Hay algo que pasa con este valor del respeto, como que uno dice, se está perdiendo, pero no es tanto perderse, es más de que no lo están poniendo en práctica. Y uno ha visto, yo he visto varios chiquitos, o sea, tan chiquitos, y uno los escucha como le faltan el respeto a la madre, al padre, le dicen lo que se le viene en la mente, aquellas malas palabras, aquel irrespeto, y a uno se asombra. ¿Por qué se asombra demasiado? Porque uno dice, si yo hubiera dicho eso a mi madre, ya no tendría la boca aquí, si no ya me lo hubiera volteado. Pero la cuestión es cómo se está faltando y tanto de chiquitos en el hogar, lo mismo va a pasar entonces cuando ustedes estén en el aula de clase, en el ministerio infantil, no sé si les ha pasado, que uno mira tan chiquito y cómo le cuesta practicar este valor de respeto, tanto a la profesora como a los demás compañeros, a lo que es mamá, y no digamos entonces en el ambiente laboral también se da mucho. Y esto es lo que hace el buen líder, fomentar el respeto, la inclusión. Aquí no vamos a estar diciendo que fulanito no no, 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 todos aquí valen, todos son importantes. Y el trabajo en equipo. Como yo estoy laborando, ¿verdad?, con niños y jóvenes con discapacidad, no solo con ellos, sino que también tenemos profesores, compañeros de trabajo que tienen discapacidad. En este caso, auditiva. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos reuniones? Claro, tiene que haber un compañero que interpretando, porque si no, entonces solo nosotros nos estamos dando cuenta de la información y esos compañeros que son sordos solo van a quedar así viendo. No, tienen que saber. Y si cuando la persona que está dirigiendo dice, ¿tienen alguna idea? ¿Tienen una pregunta? Qué bien se siente. Al menos eso me pasa a mí. Cuando levantan la mano ellos y dan sus ideas, dan sus opiniones, dan su punto de vista según ellos, ¿verdad? Lo que han vivido, sus experiencias. Y ya uno, ok, esto, lo otro. Y todos pueden opinar. Todos pueden hablar, dar sus ideas. Qué bonito se vuelve así. Y un buen trabajo en equipo. Resuelve conflictos como esos conflictos de manera efectiva, casi siempre hay. Y es que como somos tan diferentes, obviamente nuestras personalidades muchas veces chocan con otro, ¿verdad? O incluso solo por tener ideas diferentes, pero cuando hay conflictos así, ya sea entre compañeros también del trabajo, el líder tiene que aprender, ¿verdad? Cómo poder resolverlo, pero de una manera efectiva.
Y por eso se mencionó al principio que el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo, porque de ahí entonces se está basando para que evitar lo menos posible esos choques, ¿ok? Motiva a los docentes y estudiantes a dar lo mejor de sí. Miren, no solo es al personal docente, no solo es ustedes como profesores, tienen que dar lo mejor, nuevas metodologías, innoven, utilicemos estas plataformas, sino que también a quienes, a los estudiantes. Y ahí se vuelve toda esa cadenita con tal de que la educación, como habíamos mencionado al inicio, sea como de calidad. De calidad. ¿Qué más? Ok, la importancia del líder educativo que más optimiza la gestión de recursos. Habíamos aprendido, ¿verdad? Lo de los recursos. Administra de manera eficiente el presupuesto y materiales educativos de manera eficiente. También enseña, ¿verdad? Pues para que los demás aprendamos eso. Normalmente sucede. No estoy diciendo de forma y que no pueda cambiar, pero normalmente sucede que cuando vemos que hay cierto material que abunda, llegamos a utilizarlo de una manera no tan buena, ¿verdad? Cuando vemos que hay aquel montón de resmas de papel, cualquier error, entonces que estemos trabajando, ven un papel rapidito, ya se arruga y se tira. Porque sabemos que está el montón de resmas de papel, entonces aprender a, obviamente, manejar todos esos recursos de manera eficiente, cuidarlo. Garantiza la infraestructura adecuada para el aprendizaje. Si vemos entonces, el líder está viendo que ya el edificio ya se está medio cayendo, ya el techo ya solo le falta poquito para que ya termine para venirse abajo, o está viendo que hay mucha calor en donde están los estudiantes, o sea, todo eso, la infraestructura, obviamente, todo eso influye en el aprendizaje. ¿Quién va a querer aprender de una manera toda motivada estando en un lugar donde empieza a sudar y todo? Entonces es ahí donde comienzan a analizar, ok, está dando mucho el sol aquí de esta manera, busquemos en qué otro lugar ir que sea un poco más fresco. Estamos viendo entonces, como les mencionaba, el techo ya está teniendo muchas goteras, entonces miremos cómo se puede resolver la situación. Garantizar todo eso por el aprendizaje. Busca alianzas estratégicas para mejorar la institución, Bueno, nosotros puede que estemos trabajando con lo que es la discapacidad auditiva, pero nos hemos unido bastante con otras instituciones que trabajan con otras discapacidades. Y créanme que eso es de un gran aprendizaje, porque entonces aprendemos cómo les están enseñando a los ciegos, que tal vez nosotros obviamente no es como nuestro contexto con el que estamos trabajando. Pero cuando nos estamos así uniendo entre con otras instituciones y todo así, el aprendizaje, cómo se vuelve, la verdad que más amplio, porque al compartir experiencias y todo lo que cada uno ha aprendido, se vuelve mejor. Alianzas estratégicas, todo para mejorar la institución. ¿Qué más hace entonces el buen líder? Promueve la participación de la comunidad educativa, porque obviamente él no está pensando, yo soy el que mando y cuidadito, ustedes me dicen lo contrario, cuidadito, están opinando otras ideas. Promueve esa participación. Involucra a quienes, a los docentes, estudiantes y padres de familia en la toma de decisiones, porque él bien claro sabe que todos tienen una idea que es muy valiosa de poder aportar. Y pueden decir, no, pero los estudiantes, ¿por qué? Si más bien no, es que ellos están aquí. Cuando uno le pregunta ciertas cosas, tanto a los niños como jóvenes, si no lo han hecho, pues insisto en que lo hagan y van a ver las grandes respuestas que dan, porque tienen un ojo para ver unas soluciones que uno dice, ah, pues sí, ¿verdad? Así de fácil es, dice uno. Pero es porque obviamente ven las cosas diferentes y qué bonito es estar, que todos estén dando puntos de vista diferentes, fomenta el sentido de pertenencia y compromiso, impulsa proyectos colaborativos para fortalecer la educación. Pero entonces aquí, después de haber visto todo esto, vamos con este video del líder
Y sus características, aquí vamos a ver 12 características, siempre con buena atención, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo más. Y después de haber visto estas 12 características de un buen líder, es ahí entonces analizamos cuáles ya tengo, cuáles me faltan, en cuáles voy a trabajar porque las he implementado medio, pero los voy a fortalecer para ser un buen líder. Ok, vamos con el siguiente tema. Principales funciones del líder educativo. Funciones. Bueno, número 1, gestión y administración. Claro que sí, planificación, organización de los recursos educativos, ya los habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Supervisión del desempeño docente y estudiantil. Ya aquí la palabra ya supervisión ya no nos da miedo, ya no nos enoja, ya sabemos la razón del por qué. Implementación de estrategias para mejorar la calidad educativa. Siempre todo en base a que la educación se vuelva de calidad, porque esa es la meta, ¿verdad? Número 2, liderazgo pedagógico, como ya es alguien que obviamente sabe bastante, entonces no solo nos va a dirigir en ciertas cosas, sino en este proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje, porque fomenta entonces las metodologías innovadoras en la enseñanza. Él ya las ha aplicado, ya las conoce bien, entonces es ahí donde está fomentando a que los demás también comiencen a aplicar. No en el punto de vista de todos utilicen esta porque es la que más me gusta, sino enseñar cómo, el por qué, y entonces siempre estar dando la libertad para que los docentes puedan decir, ok, lo voy a implementar, creo que sí. Apoyo a la formación y actualización del personal docente. Lo que están haciendo ustedes, obviamente es una formación, ¿verdad? Y también actualización, porque no significa que es que no tenían conocimiento de nada, claro que no, sino que ya, ¿verdad? Tienen sus conocimientos, sus experiencias, ¿verdad? Y aquí ya solo estamos como un poquito ampliando más. Entonces, qué bonito se siente cuando el líder está fomentando eso. Ya sea que usted entró por decisión propia individual o porque acordaron entre todas con un líder diciendo, ¿saben qué? Entremos aquí. Para que aprendamos, para que nos capacitemos, fomentando eso de necesitamos más. Necesitamos de todo el conocimiento posible para poder hacer este buen trabajo. Para hacer este buen trabajo. Evaluación de los procesos de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico. Las evaluaciones, recordemos que por esa razón se hacen, ¿verdad? Todo para mejorar el rendimiento académico. Si las evaluaciones estamos viendo que no nos están dando, nos están diciendo unos datos importantísimos, entonces hay que poner acción ahí. Número 3, creación de cultura institucional. Promoción de valores como la responsabilidad, el respeto y la equidad. No indicando obviamente que estos son solo los únicos valores, pero cómo se vuelven, pero como bien necesarios obviamente, ¿verdad? Responsabilidad tanto de los docentes, responsables en su trabajo y en todo lo que están haciendo, ¿verdad? Para saber, si yo no estoy aplicando entonces las nuevas metodologías que ya me enseñaron, debo de saber el por qué estoy siendo responsable entonces con llegar a tener esa educación de calidad o no. Y los estudiantes también aprender a ser responsables, respeto, equidad. Fomento de la colaboración entre quienes, docentes, estudiantes y padres de familia, fomentando en que todos son un gran equipo. Como mencionaba en clases anteriores, a veces llegamos a pensar que los padres de familia son ahí, que un problemita y todo, pero es cuestión de saber comunicar las cosas, ¿verdad? Y de involucrarlos, porque obviamente ellos son un eje fundamental, tienen un papel fundamental en lo que es la educación, no lo podemos dejar de lado. Nos ayudan en casa y nosotros trabajamos en la escuela. Entonces el buen líder fomenta eso. No va a decir, está bien, es que miren, vamos a hacer esto, pero no le vayan a preguntar nada a los padres, no vayan a hacer esto, no le comenten nada a ellos, porque entonces ya nos está diciendo que en vez de ser ese equipo, que obviamente se necesita, nos está como separando, nos está diciendo no son importantes.
Solo lo que hacen ustedes aquí en la institución, sí. Ellos no. Fomenta entonces esa colaboración. Desarrollo de un ambiente escolar positivo y como motivador también. El ambiente obviamente va a ser un gran apoyo, ¿verdad? Y más cuando es positivo y como motivador. Porque entonces al momento de querer y explicar algo a los padres de familia, ya no nos vamos a sentir con eso de que los dos somos como dos equipos muy diferentes y que nos estamos peleando, ¿verdad? Y que estamos siempre en constante guerra y guerra y guerra, ¿no? Ese ambiente entonces positivo y motivador nos ayuda pues a darnos cuenta que somos unidos. Número 4, innovación y adaptabilidad. Implementación de nuevas tecnologías en la educación, gestión del cambio frente a desafíos educativos. Y tenemos algunos ejemplos aquí, tal vez a ustedes les traigan de memoria algo. Están las crisis, pandemia y reformas educativas y obviamente entre otros, etcétera. Gestión del cambio frente a desafíos educativos. Sabemos de la pandemia que pasamos, a niveles que esto fue a nivel global. Al menos aquí en Honduras, claro, las instituciones educativas que pasó se cerraron. Todo empezó a ser desde casa, desde casa. Cuando yo fui a conseguir mi computadora, ¿qué creen que pasó? Fui a varios negocios y no había. Se habían hasta agotado las computadoras. Y buscando y buscando y buscando porque no tenía una. Tal vez en el momento de antes yo dije, no, no es tan necesario por el momento. Creo que es suficiente solo con mi teléfono y la computadora en la escuela, en el trabajo, hasta ahí. Pero cuando ya vi la necesidad de tener una, ahí a buscar y todos empezaron a buscarse una porque todo empezó a ser virtual. Las clases empezaron a ser así, a utilizar las plataformas digitales. Miren qué cosa, hasta después se comenzaron a implementar esas plataformas, a utilizar varias aplicaciones y todo. Y así, ¿verdad? Para dar ese cambio, a ese desafío educativo que estábamos teniendo, ¿verdad? No, no se ve en su caso cómo es que se habrá manejado, pero también, ¿qué pasó? Aquí entonces ya las autoridades educativas se dieron cuenta de algo. Sí, no estábamos, la verdad, bien preparados para algo así, porque para el docente fue o sea, estar aprendiendo a cómo estar manejando varias cosas que nunca lo habíamos hecho. Y empezar a aprender en el proceso y todo, pero bien rápido, porque había que estar dando las clases de forma virtual, tareas así, que todo por fotos, todo video, todo así. Y entonces ahí ya se dieron cuenta, las autoridades saben que hay que empezar a capacitar a los docentes en estas plataformas digitales, porque no está bien. Hasta después de una pandemia es que ya se dio cuenta que estaba pero bien bajo. Entonces esas innovaciones pedagógicas, el uso de plataformas digitales, de la tecnología, y por eso es bueno ir aprendiéndolo desde antes para que cuando sucedan cosas y el buen líder entonces hace esos cambios. Pues en varias instituciones sí pasó eso, empezaron a utilizar las plataformas que por correo aquí y allá. En el caso de nosotros, trabajando con discapacidad, era muy complicado porque ellos, obviamente, siendo de bajos recursos, no contaban ni con internet en casa. Entonces se empezó, pues aquí el líder entonces de la institución, el director, empezó entonces a dar otras ideas muy interesantes que todas pudimos compartir para seguir con la enseñanza desde casa, desde casa. Entonces, desarrollo de proyectos educativos y cómo deben de ser sostenibles y alineados con tendencias globales, porque entonces así ya no nos estamos saliendo de ese enfoque. Y bien, vamos con este siguiente tema, estilos de liderazgo en las instituciones educativas. A medida que vayamos viendo estos estilos, como les mencioné al principio, no podemos pensar, este es el malo y este es el bueno. Todos tienen un pro y un contra y todo así, ¿verdad? Pero solo es de ir analizando cuál es el que a usted le conviene mejor. ¿Y cómo va a saber usted cuál le conviene mejor? Según
El contexto en el que está, obviamente, ¿verdad? Tal vez el estilo de liderazgo que funciona más en donde yo estoy, no se lo podré recomendar del todo a alguien que es muy diferente a la situación. Por eso es bueno ir viendo de estos estilos diferentes. El número uno entonces es el liderazgo instruccional. ¿Cuáles son las características de este? Bueno, se enfoca en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos bien ahí, ¿verdad? Algo positivo. Brinda apoyo constante a los docentes y supervisa y orienta la práctica pedagógica. Aquí se está enfocando obviamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en que todo se esté dando pues, de la mejor forma. Entonces, por eso es que se enfoca, ¿sí? Ok, da mucho lo que es el apoyo a los docentes porque este tipo de liderazgo instruccional, entonces siempre está diciendo cómo está dando las clases, qué estrategias, metodologías, evaluaciones y todo eso, ¿ok? Y supervisa y orienta esa práctica, porque ese liderazgo se basa ahí. Por eso entonces usted analiza y dice, ¿será que ese es el que me conviene en donde estamos nosotros, ese liderazgo instruccional? De solo basarse en ese proceso entonces de enseñanza, aprendizaje, o será, vamos a ir viendo los otros entonces, o será este, diría alguien, el número 2, liderazgo transformacional. Características, se motiva e inspira a la comunidad educativa. Vamos para adelante y estar inspirando y estar motivando a que todos avancen. Promueve el cambio y la innovación en la enseñanza. Miren qué bonito, ¿no? Porque la misma palabra nos lo está diciendo. Vamos a ir cambiando, innovando, transformando. Por eso siempre está promoviendo ese cambio y la innovación en la enseñanza, de no nos quedemos hasta aquí, sino apliquemos esto nuevo. Me acabo de dar cuenta de esta nueva metodología, la aplican en tal país, he visto lo positivo que surge y así. Fomenta la autonomía y el desarrollo profesional de los docentes, transformacional, ¿ok? Vemos en el anterior entonces que siempre está con esa supervisión, ¿verdad? Pero para orientar en la práctica pedagógica y así. Pero este ya está fomentando aquí la autonomía y el desarrollo profesional de los docentes, dando un poco como esa más de libertad. No indicando que el otro sea malo, ¿verdad? Pero al dar esa autonomía a los docentes ya se apropian de la clase, se apropian obviamente, esto es lo mío, yo así lo haré, ¿verdad? Aquí se utiliza mucho este término de libertad de cátedra. Y pues obviamente eso es lo que significa, ¿verdad? El docente tiene esa libertad de decir, yo así manejo mi clase, así la enseño, estas son las evaluaciones, así es como hacemos las prácticas aquí, porque tiene esa libertad, como respetando esa autonomía de cada quien, esas decisiones. Pero el desarrollo profesional de los docentes también, no solo es de respeto como está dando su clase, pero también estoy el líder, entonces transformacional, entonces desea que se vayan desarrollando más en lo profesional. Pero para eso entonces comienza a buscar ¿qué? Oportunidades de estar diciendo, bueno, Julano, yo creo que usted aquí, mire, lo voy a mandar esta capacitación en tal lado, ya sea de un día o varios días o aquí y allá, para que usted vaya mejorando, vaya creciendo, desarrollándose más en lo profesional y obviamente cuando regrese esos conocimientos nos van a ayudar bastante, ¿verdad? A promover el cambio y asimismo está ayudando a los otros docentes. Puede que solo se mande a uno o a todos de un solo, ¿verdad? Porque no solo es como que, solo se puede uno, no, sino que entonces ese líder siempre está buscando eso, el desarrollo también de los docentes. Número 3, liderazgo distribuido. Características, delegación de responsabilidades entre los miembros del equipo educativo.
Él ya tiene obviamente un poco más de confianza, porque si alguien no tiene confianza, le va a costar hacer eso de delegar al otro, de decirle, te encargo aquí, te encargo allá, tienes que hacer esto, lo otro. Tiene que haber entonces ese ambiente de confianza y obviamente el creer también en las capacidades de su personal para empezar a delegar, ¿verdad? Responsabilidades entre los miembros del equipo. Y fíjense que cuando se crean esas delegaciones, obviamente las personas crecen. Tal vez antes nadie les había como puesto esa gran responsabilidad, pero al tenerla, sí, puede que sucedan dos cosas o más, ¿verdad? Pero lo común es, o se vio que no lo hizo bien, o lo contrario, se vio que se desarrolló bien, que cumplió, que tenía una gran responsabilidad y empiezan a creer más en esa persona. Participación activa de docentes y personal. Sí, docentes y personal administrativo. ¿En qué? En la toma de decisiones, participación, escucharlos, que opinen, que hablen, que den lo que tienen en su cabecita. Fomento del trabajo en equipo y la responsabilidad, ¿ok? Entonces el liderazgo distribuido da esa oportunidad para que las personas crezcan. Y fíjense que si lo ponemos también un poco en práctica en nuestra aula de clase, ¿qué creen que va a pasar? Comencemos entonces a pensar. O si usted lo ha aplicado, pero no sabía cuál era el nombre, porque a veces nosotros aplicamos cosas, ¿verdad? Y tienen cierto nombre y no nos damos cuenta. Y si usted ha hecho el liderazgo distribuido, digamos, en el espacio donde usted está enseñando, ya sea con niños, con jóvenes o adultos también, y empezó a hacer eso, a empezar a delegar, a decir tú te encargas de aquí, tú te encargas de allá, tú te encargas de los... Y después ver que en los niños obviamente hay un crecimiento pero extraordinario, ¿verdad? De empezar a decir, o sea, confiaron en mí, la maestra confió en mí, yo le voy a dar lo mejor, no la voy a defraudar, después otros y otros y otros. Cuando llegue a la siguiente vez a querer también como delegar, ya sea si vamos de domingo a domingo o no sé si entre semana ustedes tendrán también sus otras clases, pero la cuestión que, ¿qué les motiva eso? ¿Qué les motiva eso? Porque ya es porque se tiene mucho el pensamiento de que como son pequeños no se les puede decir que hagan tal cosa. El adulto muchas veces les estorba en el crecimiento de ellos. Entonces es mejor decirle hágalo y después yo me aparto de ese cuadro, de ese espacio y empezar a creer más en ellos. Liderazgo situacional. ¿Cómo es este estilo de liderazgo? Bueno, entre las características se adapta a las circunstancias y necesidades del entorno educativo, lo que está pasando ahí. La situación que se esté dando no solo es como para salir corriendo, para huir, sino adaptarse, ¿ok? Vamos a ver qué cambios se hacen, pero que aquí vamos a ver, o sea, es pensar, esta situación no nos va a hacer de que vayamos y, ay, no, salgamos corriendo. Un buen líder entonces dice aquí es para aprender, ¿ok? Adaptando entonces a circunstancias y necesidades que tiene el entorno. Utiliza distintos estilos de liderazgo según la situación. Entonces, si es necesario la situación B, utilizar el estilo de liderazgo, el distribuido, ¿verdad? Como para decir, bien, está pasando esto, usted se encarga de aquí, de allá, de allá. Utilizó ese liderazgo de distribución y está él aplicando en ese momento el liderazgo situacional porque hay algo entonces que se están adaptando a cierta circunstancia que está pasando en ese momento. Y así puede ir aplicando otros y otros según la situación. No significa entonces que solo agarró uno y dijo, yo solo de esta manera estoy el liderazgo, o sea, estoy haciendo este trabajo de liderar, sino que empieza a aplicar otros y otros. Entonces, si ustedes de las personas también que según la situación empieza a hacer esos cambios, ¿verdad? Entonces está poniendo en práctica ese estilo de liderazgo situacional. Brinda mayor autonomía o supervisión dependiendo del nivel de madurez del equipo. Obviamente tiene que estar, pero muy pendiente para saber si su equipo está con ese crecimiento,
de responsabilidad, que no es necesario, que esté ahí encima para que trabajen. Oh, me acabo de dar cuenta que no, están aprendiendo a trabajar solos, no necesitan que yo esté tan ahí encima. Ah, entonces mi equipo está madurando en ese aspecto. Por la autonomía y supervisión, claro, sí, siempre estar viendo, pero ya como de una manera más así. Los estoy dejando trabajar porque estoy confiando en ellos, porque aplicó, digamos, ese tipo de liderazgo que les mencionaba del anterior, ¿verdad? De distribuido, y lo puede ir cambiando claramente, ¿verdad? Pero él se va basando en la madurez de su equipo.